Esto pasó hace 5 años. Yo tenía 35 años y recién había atravesado una separación dolorosa. Me sentía perdido, así que decidí canalizar mi energía en un proyecto sobre leyendas urbanas. Tenía una cámara y muchas ganas de explorar lugares extraños. Un día, decidí ir a un bosque a las afueras de la ciudad. Había escuchado historias sobre rituales y sucesos extraños en ese lugar. Al llegar, sentí una mezcla de calma y inquietud. La brisa me acariciaba la piel y los árboles parecían susurrar secretos. Con la cámara en mis manos, busqué un claro donde trabajar. Después de un rato, mientras trataba de capturar la luz del atardecer, escuché un susurro. Al principio pensé que era el viento, pero el sonido volvió y me hizo mirar alrededor. No vi a nadie. Decidí seguir con mis fotos, tratando de ignorar esa primera experiencia extraña. Los días siguientes volví al bosque. Cada vez que hacía clic en el obturador, los susurros aumentaban. A veces creía que eran voces, cosas que no podía entender. Mi corazón se aceleraba, pero seguía buscando. Noté símbolos tallados en los árboles, marcas que no reconocía. Encontré un viejo amuleto tirado en el suelo, y aunque me dio escalofríos, sentí que necesitaba averiguar más. Una tarde, mientras buscaba un nuevo ángulo, vi figuras borrosas entre los árboles. Mi piel se erizó. Pensé que era mi mente jugándome una broma, pero esas sombras parecían tan reales. Los susurros se volvían insistentes, como si quisieran que me acercara. Ese fue el momento en que empecé a dudar de mí mismo. La oscuridad comenzó a caer y decidí que era hora de irme. Pero el camino de regreso se volvió confuso. Era como si el bosque se estuviera moviendo, cambiando a mi alrededor. Me sentía atrapado. Las sombras se acercaban y ya no sabía si eran imaginaciones. Entonces escuché una voz clara. «¿Por qué estás aquí?» Me congelé. Miré hacia atrás, pero no había nadie. El silencio me envolvió. Todo se sentía mal. Así que traté de caminar más rápido, pero el bosque ya no era lo que recordaba. Cada paso que daba parecía llevarme más profundo en su interior. Volví a escuchar la voz. Esta vez estaba más cerca. «¿Por qué estás aquí?», repetía. El miedo crecía en mí, y me di cuenta que no estaba solo, pero no sabía quién o qué me estaba siguiendo. Finalmente, giré la cabeza de nuevo, decidido a enfrentar lo que fuera. No vi a esas figuras, pero su presencia era palpable. El aire se volvió pesado y mi respiración se aceleró. En ese momento, supo que algo no estaba bien, pero ya era tarde. El bosque me había atrapado. Esa noche, comprendí que había más en ese lugar de lo que podía ver. Y aunque intenté escapar, dejé una parte de mí allí, en busca de respuestas que aún no tengo. Capítulo 2. Desperté en el bosque. La luz del sol se filtraba entre las ramas, y el canto de los pájaros no sonaba como antes. Era un sonido distorsionado, casi como si estuvieran riéndose de mí. Me levanté lentamente, con la cabeza aturdida. Mi cámara estaba a mi lado, y al recogerla, noté que la memoria del dispositivo estaba llena. No recordaba haber tomado tantas fotos. Mientras revisaba las imágenes, sentí un escalofrío. Las fotos no solo mostraban el bosque, había sombras en cada una de ellas. Algunas eran apenas discernibles, pero otras parecían casi humanas. No tenían rostro, solo contornos oscuros que se movían entre los árboles. Me volví a sentir atrapado. Al mirar alrededor, la ansiedad se instaló en mi pecho. Todo era diferente. El camino que había seguido para regresar se había desvanecido. La percepción del espacio se había distorsionado. Intenté calmarme, enfocándome en salir del bosque. Caminé por un sendero estrecho y cubierto de hojas. Las sombras se movían a mi alrededor, y los susurros comenzaban otra vez, más insistentes. De repente vi un claro. Era el mismo donde había estado la primera vez, pero algo era distinto. En el centro había un círculo de piedras y en su interior una serie de símbolos tallados sobre la tierra. El aire se volvió denso y no podía evitar acercarme, como si una fuerza invisible me impulsara. Mi corazón latía con fuerza, un ritmo que resonaba en mis oídos. Me agaché para examinar los símbolos. Eran parecidos a los que había visto en los árboles.
Un estremecimiento recorrió mi espalda. Sabía que estaba en el centro de algo, pero no entendía qué. Entonces escuché la voz otra vez, más clara que antes. ¿Por qué estás aquí? Esta vez no podía ignorarla. Envolvió mis pensamientos como un eco, nombrando mis miedos. Desesperado por respuestas, grité: «¡Solo vine a investigar!». La voz no respondió. En su lugar, un viento gélido atravesó el claro, haciendo que mi piel se erizara. Flashes de imágenes comenzaron a invadirme. Rituales antiguos, sombras danzantes, rostros de personas que ya no existían. Sentí que el suelo temblaba bajo mis pies. De repente, un grupo de figuras emergió de entre los árboles. Eran iguales a las sombras de mis fotos. Sus formas eran vagamente humanas, pero sus rostros eran una mezcla de pavor y abandono. Me paralicé, incapaz de moverme. Me estaban observando, y sentí que el aire se volvía más pesado. Sin embargo, en un instante de valor, decidí que debía huir. Corrí hacia la dirección opuesta, dejando atrás el claro. Las sombras me seguían. Su presencia era inconfundible. El bosque se tornaba cada vez más oscuro, y aunque no odiese mirar atrás, el instinto me hizo girar la cabeza. Lo que vi me heló la sangre. Una columna de luz blanca surgía del círculo en el claro, y las figuras estaban atrapadas en su resplandor. Eran como ecos de un pasado olvidado. Atrapado entre el pánico y la curiosidad, tropecé y caí. Mientras intentaba ponerme de pie, una risa burlona resonó en el aire, envolviéndome. Era una risa familiar y al mismo tiempo aterradora. Esa fue la última cosa que recordé antes de que todo se oscureciera a mi alrededor. Algo dentro de mí sabía que esto no había terminado. Había comenzado algo que no podía entender, una búsqueda de respuestas que se interponía entre el tiempo y la realidad. Pero en ese momento, la única certeza que tenía era que estaba atrapado en un laberinto que no sabía cómo escapar. Capítulo 3. Desperté de nuevo, esta vez en el suelo húmedo del bosque, con hojas crujientes a mi alrededor. La sensación de desorientación se apoderó de mí otra vez. El aire estaba más frío, y la luz del sol empezaba a desvanecerse entre las ramas. Con una punzada de miedo, recordé la risa burlona que había escuchado. ¿Qué era eso? Intenté ponerme de pie, pero mi cuerpo se sentía pesado y cansado. Al darme cuenta de que aún tenía la cámara en mis manos, decidí revisarla otra vez. Las fotos estaban allí, pero algo extraño sucedía. Las sombras en las imágenes parecían haberse intensificado. Algunas incluso parecían acercarse, como si el momento se hubiera congelado justo antes de que me atraparan. Me estremecí. Las dudas llenaban mi mente. ¿Cuánto tiempo había pasado en el bosque? ¿Y por qué las sombras se sentían más amenazadoras ahora? Inhalé profundamente y traté de recordar el camino de regreso. Sin embargo, las sombras se movían entre los árboles, distorsionando lo que solía ser familiar. Pronto me encontré una vez más en el claro, pero el círculo de piedras ya no estaba. En su lugar había una fogata apagada, llena de cenizas grisáceas que emitían un aroma repugnante. Me acerqué, con el corazón en la garganta. Los símbolos en el suelo estaban allí, pero parecían haberse oscurecido, como si absorbieran la luz que los rodeaba. Fue entonces cuando escuché ese murmullo otra vez. Era más intenso, como un coro de voces que parecían surgir del mismo suelo. «No debes estar aquí», resonó un eco tras otro. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Miré a mi alrededor, buscando las figuras que había visto antes, pero esta vez no se materializaban. Sin embargo, su presencia era inconfundible. Me volví para huir de nuevo, pero algo me detuvo. Un brillo en el suelo llamó mi atención. Al acercarme, vi algo brillante entre las hojas. Lo desenterré con los dedos temblorosos. Era un pequeño medallón, con los mismos símbolos que había visto antes. Un escalofrío me recorrió al tocarlo. Era frío y parecía vibrar con energía. ¿A quién pertenecía? ¿Era parte de un ritual? De pronto, los susurros cesaron, y un silencio aterrador llenó el aire.
Sentí que algo había cambiado. La presión a mi alrededor aumentaba como si el bosque estuviera consciente de mi presencia. Entonces escuché algo detrás de mí. Un crujido, luego otro. Giré y ahí estaban. Las sombras se acercaban más, esas formas parecidas a humanas, ahora con una intensidad palpable. Esta vez no parecían temerosas. Al contrario, parecía que estaban ansiosas, como si esperaran algo de mí. Mi mente corría. Tenía el medallón, el símbolo en mi mano. Era una clave, o al menos eso esperaba. Pero antes de que pudiera actuar, las sombras se agacharon, como si fueran a envolverme. La sensación de ser tragado por la oscuridad se hacía cada vez más intensa. Tenía que hacer algo ahora. Así que, con el corazón palpitante, grité: «Quiero saber la verdad». El eco de mis palabras resonó en el silencio del bosque. En ese instante, las sombras se detuvieron. Una de ellas, un poco más cerca que las otras, avanzó hacia mí. Su forma se desdibujó y una voz clara y resonante surgió de la penumbra. «La verdad te traerá tanto terror como entendimiento», proclamó. «¿Estás listo para enfrentarlo?» El aire se volvió gélido y sentí que mi tiempo se agotaba. Tenía que elegir. Capítulo 4. La sombra se movió más cerca y el frío se volvió casi insoportable. «¿Qué es lo que quieres?», susurré, sintiendo que mi voz se quebraba. La inquietud trepaba por mi espalda. La figura continuó acercándose, su forma oscura cambiando y fluyendo como humo. No tenía rostro, pero el aire a su alrededor parecía cargado de intenciones. «Has llegado hasta aquí por una razón. El medallón que sostienes es un vínculo, un acceso a lo que fuiste, a lo que eras antes de olvidar», dijo la sombra. Sus palabras se deslizaban hacia mí, como un río oscuro que avanzaba, y con cada sílaba sentí un tirón en mi interior. «No entiendo», respondí, sintiendo que la confusión se convertía en miedo. ¿Qué era lo que olvidé? Las sombras se agruparon, formando una especie de círculo a mi alrededor. Sentí su aliento gélido contra mi piel. Y luego, en una fracción de segundo, visiones comenzaron a despegarse de mi conciencia. Escenas fragmentadas de una vida que no recordaba, risas, gritos y una ceremonia oscura en el bosque. Un grupo de personas en un círculo, el medallón que ahora sostenía brillando intensamente en el centro. Un rostro familiar, iluminado en el fuego, mirándome fijamente, pero su expresión era una mezcla de miedo y advertencia. «El pasado no se puede ignorar», continuó la sombra, su voz ahora un eco profundo. «La noche que olvidaste cambió todo. Tu fragmento de poder está sellado en el medallón, pero también despierta algo que ha estado dormido». Mis manos temblaban. La historia parecía encajar, pero era confusa. «¿Qué se despierta? ¿Qué debo hacer?», pregunté, con la certeza de que el conocimiento también traería consigo más oscuridad. El silencio se alargó, denso, mientras la sombra inclinaba su forma hacia mí. «El ritual debe completarse. Es el ciclo. Te necesitamos para volver a comenzar», susurró, y el eco de su voz resonó en la profundidad del bosque. En ese momento, una ola de energía me atravesó. El medallón vibró en mi mano, como si estuviera vivo. Las sombras comenzaron a danzar a mi alrededor, guiándome hacia el lugar donde el círculo una vez existió. Era evidente que debía seguirlas, aunque un instinto de huir batallaba en mi interior. La posibilidad de desenterrar más verdades perturbadoras me sobrepasaba, pero la necesidad de entender me empujaba hacia adelante. «Venganza, sacrificio o salvación. Dependerá de ti», resonó la voz, y antes de que pudiera procesar esas palabras, me vi rodeado por una luz tenue, como si las sombras me arrastraran hacia un nuevo despertar. Finalmente llegamos al claro. Este lugar, antes familiar, se sentía diferente. Los árboles parecían cobrar vida, sus hojas susurrando secretos entre sí. En el centro, donde el círculo de piedras había estado, ahora había una estructura arcaica cubierta de moho y musgo. En su interior,
El medallón resonaba, como si respondiera a la presencia del lugar. Miré hacia atrás. Las sombras tomaron posiciones alrededor de la estructura, sus formas inestables dibujando figuras del dolor y la revelación. Estaba en medio de una encrucijada, y en la medida en que avanzaba hacia el centro, una sensación de inevitabilidad se apoderó de mí. Instintivamente entendí que no solo buscaba respuestas. El bosque me requería, y era el momento de enfrentar mi destino. Tomé una respiración profunda y dije en voz alta: «Estoy listo». Con esas palabras, el mundo pareció detenerse. La sombra que había hablado asintió, y el sonido de un antiguo ritual comenzó a resonar a mi alrededor. El tiempo se desvanecía, y comprendí que estaba a punto de descubrir la verdad que había estado buscando. Pero, al mismo tiempo, también sabía que podría haber consecuencias que jamás imaginé. Las sombras comenzaron a girar en una danza frenética, y el bosque respondió. Un eco profundo resonó a través de los árboles, preparando el escenario para lo que estaba a punto de suceder. Fue entonces cuando todo se oscureció. Capítulo 5. Una oscuridad profunda me envolvió, y un vacío abrumador reemplazó el sonido del bosque. Sentí como si me sumergiera en un océano sin fin, donde ni la luz ni el sonido tenían cabida. En medio de ese silencio inquietante, mi mente empezaba a dar vueltas, atormentada por lo desconocido. De repente, como un destello en la penumbra, una visión cobró vida. La estructura arcaica se materializó de nuevo ante mí, ahora visible en un tono tenue de azul y púrpuras. A su alrededor, las sombras danzaban con una energía frenética. Era como si se prepararan para algo importante, algo que requería mi presencia. Sentí el medallón en mi mano, pero ya no vibraba. En su lugar, se sentía frío y pesado, como un recordatorio tangible de lo que podría estar en juego. «¿Qué debo hacer?», pregunté en voz baja, sintiendo la desesperación mezclarse con la urgencia. Las sombras parecían escucharme, girando más apretadamente. De pronto, el mundo a mi alrededor se iluminó con destellos de luz procedentes de la estructura. Las sombras se detuvieron como si estuvieran esperando. Entonces, una figura emergió de la profundidad, etérea y brillante. Era un rostro familiar, la misma cara que vi en las visiones antes de venir aquí. «Lo has olvidado, pero yo no», dijo con una voz suave, casi musical. La vista me golpeó. Era como un eco de un pasado olvidado que de repente emergía, impetuoso. «Tienes que recordar, debes hacerlo. Hay tanto en juego». «No entiendo. ¿Qué es lo que debo recordar?», respondí, sintiendo el pánico aflorar de nuevo. La figura se acercó más. Su claridad se amplificó a medida que yo retrocedía, temiendo que fuera un espejismo. «¿Eres tú quien está detrás del medallón? ¿Por qué te ves así?». «No soy tu enemigo», dijo la figura. «Eres el catalizador del cambio. Debes completar el ritual para restaurar el equilibrio. Hazlo por aquellos que se han perdido, por aquellos que te han olvidado». Un estremecimiento recorrió mi cuerpo al escuchar sus palabras. Sabía que había más en juego, que esta situación era más profunda de lo que imaginaba. Pero, ¿qué significa esto? ¿Qué sacrificios tengo que hacer? El rostro pareció entristecerse. Una sombra de pena se deslizó por su semblante. «Cada elección tiene un costo. No puedo decirte qué es lo que debes dar. Solo tú puedes decidir». La figura comenzó a desvanecerse, y con su desaparición, el eco de su voz resonó. «Recuerda lo que eras». En un instante, el vacío se disolvió. Me encontré de nuevo en el claro, rodeado por las sombras que ahora parecían más amenazadoras. Sentí que el medallón ardía en mi palma, y comprendí que estaba perdiendo tiempo. No podía dejar que el miedo me detuviera. Las sombras comenzaron a formar figuras en la oscuridad, imágenes que mostraban visiones del pasado, de un tiempo en el que había sido parte de algo más grande. Con cada imagen, una emoción diferente surgía en mí: amor, traición, desesperación. «No puedo seguir así», murmuré para mí mismo, sintiendo el peso de las decisiones a premiar.
Tan pronto como la frase salió de mis labios, las sombras se detuvieron y todas las figuras giraron hacia mí. Sus rostros, aunque indistintos, emitían una mezcla de esperanza y necesidad. «¿Qué es lo que debo hacer?», grité, sin poder contener la angustia. La respuesta llegó en un murmullo abrumador. «El ritual debe comenzar». Antes de que pudiera formular otra pregunta, el suelo bajo mis pies comenzó a temblar. El claro se sacudió como si el bosque respirara en anticipación. Sentí que el tiempo se acortaba y que mi decisión se acercaba rápidamente. Una pulsación de energía me atravesó nuevamente, y con el medallón brillando intensamente, supe que no había otro camino. La verdad me necesitaba, y el ritual debía completarse. Pero, ¿a qué precio? El eco de las voces de las sombras resonaba en mis oídos como un mantra. No hay retorno, solo avance. Y con cada palabra, la oscuridad comenzaba a cernirse, marcando el inicio de un despiadado viaje. Capítulo 6. El temblor se intensificó y el aire se volvió más denso. La energía del medallón pulsaba con fuerza, como si tuviera vida propia, instándome a actuar. «¿Qué debo hacer?», repetí, esta vez con más determinación, mientras las sombras se retorcían a mi alrededor, ansiosas por el inicio del ritual. Tomé una respiración profunda. «Debo hacer esto». La decisión fluyó a través de mí. Cada palabra pronunciada se sentía como un juramento. Pero, ¿qué significaba eso realmente? Las visiones comenzaron a girar más rápido, transformándose en escenas que apenas podía reconocer. En medio de ellas, destellos de mi vida pasada se presentaban. Risas, abrazos, promesas. ¿Por qué todo parecía tan lejano? Con el medallón aún brillando, me encontré de pie en el centro del claro. Las sombras comenzaron a agruparse a mi alrededor, encajando en un patrón que, de alguna manera, parecía familiar. Entendí que estas sombras no eran enemigos. Eran fragmentos de lo que había sido, ecos de un pasado que se negaba a olvidarse. Las figuras en la oscuridad comenzaron a hablar, una cacofonía de voces que llenaban el espacio, instándome a recordar. «Recuerda quién eres, recuérdalo todo», gritaron al unísono. Y entonces, sin quererlo, una imagen se destacó entre las demás. Un árbol gigante, sus ramas extendiéndose hacia el cielo, con un brillo dorado radiante en su tronco. Todo ello parecía un símbolo de esperanza. De repente, noté que una figura emergía del árbol en mi mente. Era una mujer, pero no cualquier mujer. Era la figura que había visto antes, con su rostro familiar y esa aura de conocimiento que la rodeaba. «Sigue adelante», dijo con claridad. «Tienes la fuerza para completar el ritual». Mis pies se movieron automáticamente hacia el centro del círculo formado por las sombras. «¿Y si fallo?», pregunté, dudando. Pero más que miedo, había una determinación creciente en mi interior. Tenía que intentarlo. No solo por mí, sino por todos los que se habían perdido en el camino. Las sombras comenzaron a elevarse, creando un vórtice que atraía todo a su alrededor. Sentí cómo la tristeza, la pérdida y la necesidad de redención se entrelazaban y se concentraban en el aire. El medallón en mi mano comenzó a latir con fuerza, casi pidiendo que lo activara. «¡Haz algo!», grité, mientras el vórtice se formaba tanto en mí como a mi alrededor. Con un impulso inexplicable, levanté el medallón hacia el cielo. «Por aquellos que se han perdido, por los olvidados, despierta». La energía estalló de su interior y un rayo de luz salió disparado, iluminando el claro como un faro en la oscuridad. Las sombras se congelaron en el tiempo, las figuras fijas y en espera. Pero en el fondo, un vacío persistía, como si algo estuviera a punto de surgir. La luz del medallón comenzó a atraer las sombras hacia ella, creando una danza frenética que desbordaba energía. «No retrocedas», resonó la voz de la mujer, instándome a mantenerme firme. ¿Estaba listo para lo que venía? La energía crecía y la atmósfera se tornaba electrizante. Justo cuando pensé que todo estaba en su lugar, una voz profunda retumbó a través del claro.
El sacrificio es el precio a pagar, dijo, y su tono era imponente. El claro se oscureció nuevamente, llevándome al borde del abismo. Frente a mí, un nuevo desafío se presentaba. Solté un grito de desafío, sabiendo que estaba muy cerca de la verdad, pero que el camino que había elegido podría cambiarlo todo. ¿Sería suficiente mi valor para enfrentar lo que se avecinaba? Entonces, con el corazón latiendo desbocado, me preparé para lo inevitable. Capítulo 7. La oscuridad envolvió el claro como una manta pesada. Mi corazón latía con fuerza, cada pulso resonando en mis oídos. Las sombras parecían cobrar vida, acercándose, como si esperaran una orden para avanzar. La voz profunda me había dejado inquieto. ¿Qué sacrificio era ese del que hablaba? Al mirar a mi alrededor, vi que las figuras en las sombras temblaban. Algunos de ellos eran familiares, otros extraños. Todos parecían atrapados entre el deseo de liberarse y el miedo a lo que eso implicaba. ¿Qué se supone que debo hacer?, murmuré sin saber si esperaba respuesta. Pero en lugar de palabras, la energía del medallón se disparó, abrumándome con su brillo dorado. Déjame encontrar una solución. Necesitaba hacer algo, y lo que sea que se había despertado en este claro era algo que no podía permitir que se desatara sin control. Mis manos temblaban, así que decidí caminar más cerca de las sombras. ¿Qué quieren de mí?, pregunté, y mis palabras resonaron en la penumbra. De repente, algo cambió. La voz de la mujer resonó nuevamente, esta vez más fuerte, más seguro. La verdad está en ti, la clave está en el árbol. La imagen del árbol gigante cruzó mis pensamientos, trayendo consigo un torrente de recuerdos. Recordé el brillo dorado en su tronco, el símbolo de esperanza. Tenía que volver a ese lugar. Sin pensarlo 2 veces, me volví hacia donde había visto el árbol en mis visiones. El medallón aún brillaba intensamente. Mis pies me llevaron rápidamente al borde del claro, donde las sombras se estiraban y susurraban entre sí. La luz del medallón iluminaba el camino y me sentí impulsado hacia adelante. Cuando llegué al lugar donde debería estar el árbol, me encontré frente a un espacio vacío. Un frío intenso recorrió mi espalda. No, no puede ser. No podía estar perdido. Vi el árbol en mi mente y estaba seguro de que era real. La voz de la mujer, cada vez más insistente, me instaba a buscar. Entonces, con una nueva determinación, cerré los ojos y me concentré. Lo sentí, la energía fluyendo a través de mí. «Luz del medallón», grité. «Revela lo que está oculto». Con cada palabra, fui tratando de conectar con lo que había estado buscando. Sentí un hormigueo en mis palmas y un destello de luz comenzó a emerger de mí, como si el medallón se alineara con mi voluntad. Las sombras se agitaron. «Más fuerte», exigieron las voces, ansiosas por ser liberadas de su prisión. Solo necesitaba un poco más. Con un esfuerzo final, abrí los ojos y observé el claro a mi alrededor, listo para ver lo que había estado oculto. Y ahí estaba. En el lugar donde antes solo había vacío, un árbol comenzó a materializarse lentamente. Las ramas doradas se desarrollaron y el tronco robusto se esculpió en la sombra. Era impresionante. La conexión era instantánea, como si el árbol me reconociera. Pude sentir el eco de su energía, un pulso que resonaba con la misma fuerza que el medallón. ¿Es esto real?, murmuré. La respuesta llegó en forma de luz que brotó del árbol, y las sombras comenzaron a unirse en torno a él. El sacrificio mencionado anteriormente empezó a cobrar sentido. ¿Era yo esa ofrenda? El pánico empezó a invadirme. ¿Qué estaría dispuesto a sacrificar? Pero antes de que pudiera dejar que la duda me consumiera, la voz de la mujer resonó una vez más. Solo necesitas alinearte con tu verdad. La luz se intensificó, atrayendo a las sombras hacia el árbol. Lo sentí en mi interior. Ahora todo dependía de mí. ¿Estaba listo para enfrentar lo que venía? Con el corazón en la mano y el medallón brillando intensamente, decidí dar un paso adelante, abrazando mi destino.
Si este era el camino, entonces sería yo quien lo guiara. A medida que me acercaba al árbol, una sombra en particular se deslizó hacia mí, reteniendo mi atención. Era más oscura que las demás, más densa. «Soy lo que has olvidado», susurró. Justo en ese instante, comprendí que había más en juego de lo que jamás hubiera imaginado. Capítulo 8. La sombra se movió con una fluidez inquietante, como si se deslizara a través del aire. «¿Olvidado?», repetí, sintiendo que el miedo se apoderaba de mí. La figura se acercó más, casi tocando mi piel. Era fría, y me invadió un escalofrío que recorrió mi cuerpo de arriba a abajo. «No temas», susurró, pero había algo en su tono que me hizo dudar. «Soy la parte de ti que has ignorado, lo que has enterrado en el pasado». Podía ver la forma que se dibujaba lentamente, como si estuviera formando una imagen en mi mente. Recuerdos de momentos oscuros y decisiones pasadas empezaron a aflorar, pero no podía concentrarme en ellos. Necesitaba respuestas. «¿Qué quieres de mí? ¿Por qué estás aquí?». La sombra sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. «Vine a recordarte. Tu sacrificio no es físico, sino emocional. Tienes que enfrentar lo que has escondido para que podamos ser libres». De repente, las luces del árbol comenzaron a girar a nuestro alrededor, como si el tiempo se detuviera. «¿Qué debo enfrentar?», pregunté, mi voz temblando. La idea de abrir viejas heridas me aterraba. «Recuerdos», dijo la sombra, su voz resonando más fuerte ahora. «Tu mayor miedo, tu mayor dolor. Solo así podrás canalizar la energía del medallón. Solo así podrás liberarlos a ellos», agregó, apuntando con un movimiento hacia las otras sombras que ahora parecían agitarse ansiosamente. Respiré hondo, intentando calmarme. La voz de la mujer seguía resonando en mi mente. «Alinearte con tu verdad». ¿Qué era mi verdad? ¿Era enfrentar mis fallos o aceptar mis recuerdos más dolorosos? Todo se sentía tan abrumador. Una visión surgió en mi mente. Mi hogar, solo que no era el hogar que recordaba. Era un lugar lleno de sombras, donde las risas se habían convertido en ecos lejanos y los gritos se transformaron en susurros. Recordé la última vez que había visto a mi madre antes de irme. Su tristeza había calado hondo, pero también podía ver la valentía en sus ojos. Ella sabía lo que se venía. «Tu corazón está dividido», dijo la sombra, pero su mirada parecía comprender. «Hasta que no reconozcas lo que perdiste, no podremos salir de aquí». Inspiré profundamente, recordando ese día. La culpa de haberme ido, de no haberme quedado, de haber buscado un camino que me llevó lejos. «Entonces, ¿tengo que dejarlo salir? ¿Permitirle volver?», murmuré, sabiéndolo. La sombra asintió. «Solo así romperás el ciclo. Solo así podrás sanar». Mi cuerpo comenzó a tensarse. La energía del medallón parecía fusionarse con mi desesperación. Tenía que hacer esto. Necesitaba liberar esos recuerdos, no solo para las sombras, sino también para mí. «Estoy listo», dije, aunque sabía que la verdad dolería. Era ahora o nunca. Cerré los ojos y dejé que la memoria me inundara, cada dolor, cada lágrima. Sentí las sombras rodeándome, escuchando, esperando. Con cada recuerdo que dejaba salir, la luz del árbol brillaba con más intensidad. De repente, un grito desgarrador penetró la oscuridad. Era mi propio lamento, una mezcla de dolor y liberación. Me sentí ligero, pero el peso de lo que había dejado atrás era casi insoportable. ¿Estaba sucediendo? ¿Era este el sacrificio? Cuando abrí los ojos, vi que las sombras comenzaban a transformarse, mezclándose con la luz. Pero había una sombra que no se movía, la más oscura, la más densa. «Aún no has terminado», advirtió, su voz cruzando la luz como una sombra que se negaba a despegarse. Y entonces, antes de que pudiera reaccionar, el claro tembló. La energía del árbol comenzó a retorcerse y el aire a teñirse de un oscuro presagio. «¿Qué es esto?», pregunté, sintiendo que algo estaba a punto de suceder.
algo que cambiaría todo. Capítulo 9. El aire se volvió pesado, y un miedo profundo se apoderó de mí. La sombra más oscura avanzó, como si estuviera desempaquetando cada horror que había mantenido a raya. La energía del medallón palpitaba, resonando con el caos alrededor. «¿Qué quieres?», grité, pero mi voz sonó pequeña, casi desesperada. La sombra se detuvo, mirándome con ojos vacíos. «Has permitido que el tiempo te envuelva, pero este no es un juego. Hay un precio por cada recuerdo que guardas». Su voz era un eco distorsionado, cada palabra cortante como un cuchillo que rasgaba la atmósfera. Sentí una punzada de traición al darme cuenta de que todo lo que había enfrentado me había llevado hasta aquí, solo para descubrir que me quedaba más por perder. «No quiero perder más», murmuré, dejando que mi desesperación se asomara. «Solo quiero entender». «Entonces, entiende esto», dijo, y de repente las sombras a su alrededor se fueron dispersando, como un torrente de imágenes. Vi rostros, momentos que había olvidado y dolor que había guardado. La última vez que estuve con mi madre, el día de mi partida. Su mirada se tornó en blanco y negro ante mí. «No te alejes», parecía decir. Pero había huido, y eso era lo que me había estado carcomiendo. Las luces del árbol se intensificaron, iluminando el claro como nunca antes. Sentí un dolor punzante en el pecho mientras la realidad se desdoblaba ante mis ojos, revelando las elecciones que había hecho. La sombra permanecía firme, observando mi tormento con una mezcla de satisfacción y desafío. «Este es el momento de reconocer el sacrificio que no has querido hacer», siseó. «¡Basta!», grité. La frustración me invadió y el dolor se convirtió en rabia. «No te dejaré dominarme». Era un grito de resistencia y aunque temblando, lo sentí. La energía del medallón se elevó con mis emociones, ofreciéndome una nueva forma de luchar. Cerré los ojos y respiré hondo. Al hacerlo, las viejas memorias se entrelazaron con la energía que emanaba del medallón, creando una cordura en el caos. Necesitaba dar un paso adelante, no retroceder. El sacrificio que debía hacer no era un acto de rendición, sino un acto de recuperación. Debía aceptar aquellos recuerdos oscuros, no como cargas, sino como partes indispensables de mí. «Libero el miedo, el dolor», dije en voz alta. Y, mientras lo hacía, las luces del árbol comenzaron a brillar más intensamente, como si respondieran a mi declaración. La sombra pareció tambalearse, como si le estuviera quitando poder. En ese momento, la sombra oscura dio un paso hacia atrás, pero no se rindió. «No has terminado», insistió, con una voz que vibraba lentamente. «Sigue adelante y enfrenta la verdad. No lo podrás evitar». Antes de que pudiera contestar, la tierra tembló nuevamente. Un sonido, como un rugido de trueno, resonó en el claro. Una grieta se abrió en el suelo, iluminada por un resplandor fantasmal. La sombra, ahora llena de furia, se lanzó hacia mí, pero sentí la resistencia de mi decisión. Era un campo de batalla entre la luz y la oscuridad. «¡No!», grité, levantando el medallón en un intento de protegerme. La energía irradiaba desde él como un faro en medio de la tormenta. Era momento de decidir. Ya no se trataba solo de liberar sombras, sino de cerrar el ciclo de dolor que había permanecido guardado durante años. La grieta parecía expandirse, y con ella un nuevo despertar estaba a punto de comenzar. Mi destino se tejía ante mí, y todo lo que había evitado estaba en la línea. Tenía que decidir. ¿Aceptaría lo que había hecho para liberarme de las sombras, o me dejaría alcanzar por el eco de mi pasado? Capítulo final. El rugido del trueno resonó en mis oídos mientras la grieta se expandía, revelando un abismo de luz y oscuridad entrelazadas. La sombra oscura giró a mi alrededor, su presencia envolvente, oculta tras una marea de furia y desesperación. «Este es tu fin y tu comienzo», murmuró, acercándose, intensificando la lucha en mi interior. Tomé un respiro profundo y dejé que el medallón brillara con más fuerza. «No te temo», grité, desafiando a la sombra. Pero había una parte de mí que temía mi propia impotencia.
El eco de mi pasado resonaba en mi mente. Visiones de decisiones que habían marcado mi vida, momentos de dolor que había tratado de enterrar. Sentí el peso sobre mis hombros, pero esta vez estaba dispuesto a enfrentarlo. La grieta se iluminó aún más, como si respondiera a la lucha entre mi miedo y mis recuerdos. La sombra dejó escapar una risa escalofriante. No escaparás de esto. Acepta que te pertenece. Su voz llenó el aire, una mezcla de seducción y oscuridad que desdibujaba las líneas de mi determinación. Entonces, sin pensarlo, me volví hacia el abismo que se abría ante mí, como un túnel sin final. Había algo en esa luz que me atraía, como si ofreciera una solución a la pesadez de mi carga. Sin embargo, una voz interior susurraba que las sombras tenían lecciones que aprenderían a partir de mi verdad. «Debo enfrentar lo que he olvidado», me dije en voz baja, plantando mis pies firmemente en el suelo. Las sombras comenzaron a acercarse, llenas de una anticipación tensa. Sintiendo la conexión del medallón, levanté la mirada hacia la sombra oscura. Te enfrentaré con todo lo que soy. Con el medallón recibiendo el impulso de mis emociones, grité: «Soy más que mi dolor, soy más que mis miedos». Esa declaración resonó en el claro, como un eco de liberación. Las sombras se frenaron. Y en ese instante, algo cambió. La energía que fluía a través de mí se convirtió en una ola de luz que atravesó el claro. Las figuras alrededor comenzaron a transformarse. Las sombras en su interior titilaban, como si sus propios pasados estuvieran surgiendo ante sus ojos. Los recuerdos más dolorosos fluyeron a través de mí. Mi madre, sus lágrimas, la despedida, los gritos de las personas que amaba, mis errores, mis huidas. Pero en lugar de ser opresivos, se sentían ligeros, llenos de un entendimiento profundo. La sombra oscura retrocedió. Su forma agazapada comenzaba a desdibujarse ante la luz que emanaba de mí. «No puedes escapar de tu verdad», susurró con un pánico creciente. «No intento escapar», le respondí. «Acabo de encontrarla». Al hacerlo, extendí mis brazos hacia la luz que se llenaba del recuerdo. Las sombras, en su pesar, comenzaron a unirse a mí, y una energía renovadora recorrió el claro. Los ecos de sus historias se entremezclaron con la mía. Sentí sus cargas, su dolor. Todo pasó a ser parte de la liberación. El aire vibró, y el árbol dorado comenzó a surgir entre las sombras. Sus raíces se sumergieron en el abismo a medida que la luz del medallón iluminaba todo a su paso. Con un último grito de desafío, conjuré la fuerza de esas memorias y las dejé fluir. La oscuridad a mi alrededor se desvaneció, y con ella la sombra oscura terminó por disiparse. Entonces, quietud. El bosque, ahora en calma, se sintió nuevo. Miré a mi alrededor y vi a las sombras transformarse. Sus formas estaban más definidas, mostrando caras cálidas que antes no reconocía. Pero aún quedaba algo en el aire, una ansiedad que coqueteaba con el silencio. ¿Lo logré?, pregunté, casi en un susurro. No había una respuesta clara. Las imágenes de aquellos momentos pasados parecían pulsar detrás de mis ojos, mezclándose con lo desconocido. Mientras me giraba para irme, sentí que el medallón todavía palpitaba en mi mano, y recordé que no todo había terminado. Una chispa de luz se encendió, y aunque el bosque recuperaba su calma, sabía que alguna parte de la verdad aún se me escapaba. Ya no temía el bosque, pero tampoco podía ignorar lo que había dejado atrás. La respuesta seguía fuera de mi alcance. Sin embargo, al cruzar el umbral que me regresaba al mundo exterior, sentí que comenzaba otra aventura. A veces, la luz y la oscuridad coexisten, dejando preguntas sin resolver en el aire. Nunca volví a ver ese bosque, pero a veces pienso en él, en lo que perdí y lo que encontré, y en la posibilidad de que alguna otra parte de mí, alguna sombra aún trata de encontrar su camino a casa.